Buenas noches, estimadas amigas. Hoy día estamos 24 de agosto del 2020. Esta es la breve charla matemática número 13, que tiene como título Mi vivencia matemática como alumno de la Universidad Nacional de Trujillo, o sea, la UNT. Bueno, a ver, la idea es como el video anterior, breve charla matemática como estudiante de secundaria, que a través de nuestra vivencia, y esta es la parte más importante, dar una idea a ustedes de cómo era más o menos el estado de la matemática en el norte del Perú en general, que tenía como polo cultural a la UNT. Voy a comenzar ubicándonos en 1955. En el video anterior, el quinto año, no lo describí con suficiente hechos que ocurrieron y que creo que forma parte importante en la evolución de lo que estamos discutiendo. En 1955 estuvimos en el quinto año en el Colegio Nacional de San Juan, y ese año, el último, el plan de estudio correspondía geometría del espacio en el primer semestre y introducción a la trigonometría en el segundo semestre. Nuestro profesor fue el ingeniero Alfonso Chávez Cabrera, me acuerdo mucho. Don Alfonso tenía fama, desde luego, miren, lo que yo voy a decir es parte de, si quiere llamémosle, la cultura de un pueblo, de una ciudad que encerrada, enclaustrada en esa época en que ignorábamos muchas cosas, teníamos la costumbre de nombrar o señalar al personaje que más identificaba una cierta área. Y don Alfonso tenía fama de ser el mejor matemático de Trujillo. Y él tenía una personalidad bastante extrovertida. Cuando discutía se movía de un lado a otro, hacía gestos con la mano y hablaba, pues, bueno, le decíamos cariñosamente, ya como ya pedí permiso en el video anterior de hablar las chapas que poníamos a nuestro profesor, cariñosamente le decíamos el loco Chávez. Y bueno, y cuando supimos que era nuestro profesor, en particular yo pues me creé una expectativa, tener como profesor al mejor que había en la ciudad. Bueno, y don Alfonso en verdad nos hizo un bonito curso, se movía. Cuando hablaba de la geometría del espacio, hacía unos dibujos, se movía, andaba con la cabeza abajo, las manos atrás, y bueno, y siempre creaba una expectativa.
Permítanme contarles una anécdota que ya le he contado, creo, en otro video mucho más anterior. Sí, teníamos clase con él, me acuerdo, bien temprano, de 8 a 9. Él venía de la universidad, y sabíamos que era profesor en la Universidad de Trujillo. Bueno, la Universidad de Trujillo era la única universidad que había en la ciudad. Sabíamos que era profesor y entonces, bueno, la universidad pues la mirábamos como un estatus muy elevado. Y él tenía clase de 7 a 8 en la universidad y venía, pues, como el Trujillo era una ciudad chica, daba para venir de un lugar a otro sin ningún problema. Y una mañana don Alfonso llega bastante entusiasmado y dice: a ver, muchachos, denme un problema. Ya, pues, pucha, todos nosotros quedamos callados, pues, porque nos agarró de sorpresa y no sabíamos, pues, qué proponerle. Y cómo que no tienen nada, que estudian, ustedes no estudian. Denme un problema. Y por ahí una voz sale, pues, y era, pues, muchacho de provincia y que hablaba con una vocecita, pues. Entonces de atrás escuchamos: ingeniero, tengo un problema que no me sale. Ah, dámelo, ya aviéntalo, dice. Bueno, todos nosotros pues también ya se creó un clima de expectativa, ¿no? No esperábamos que este compañero nuestro tuviera un problema. Y le da el problema. Bueno, todavía no lo voy a decir, pero mire mejor cómo se desarrollaron las cosas. Desde que lo vimos, lo escribió en la pizarra el ingeniero y nosotros pues miramos el problema. Era un problema difícil para nosotros, pero para el ingeniero pensábamos, pues, con toda la fama que tenía, que lo iba a hacer. Oiga, y lo mira, lo remira, voltea, se pasea de un lado a otro y mira, escribe, después borra. Oiga, y no podía sacar. No podía, y entonces al final se rindió y dijo: ¿quién me ha puesto el problema? Bueno, ahí pues todo el mundo silencio, pues ya quién iba a decir tal. Hasta que al final el compañero me dijo: yo, ingeniero, ¿de dónde has sacado este problema? ¿Qué pasaba? Que este joven tenía proyecto de viajar a Lima y presentarse a la escuela de ingenieros, y que era ese era el pasado de la UNI, ¿no? De la Universidad Nacional de Ingeniería. Y los problemas de la escuela eran bien difíciles. Había una tradición polaca de que en el examen de ingreso se ponían ejercicios un poco teóricos de demostrar cosas, ¿ya? Bueno, y entonces le dijo: mire, y le mostró al ingeniero: estos son ejercicios de la escuela. ¿Y por qué me ha puesto esto? Bueno, pues usted dijo: pues póngame un problema cualquiera. Oiga, y quítame lo llamó al auxiliar. Una semana de reclusión por querer faltar respeto al profesor y sorprenderlo. Y le puse una semana. Esa es la época, pues, cuando un estudiante hacía alguna travesura que significaba reclusión, que nosotros salíamos a las 6 de la tarde y entonces el alumno castigado se quedaba 1 hora, de 6 a 7 de la noche, y entonces en un salón dedicado a este tipo de castigo. Bueno, el 5.º año, como comentamos en el video anterior, tuvimos la incertidumbre de elegir
entre las letras y las ciencias, en mi caso. Bueno, elegí las ciencias, no obstante que las letras me atraían bastante. Y entonces, miren, Trujillo, nosotros observamos que los ingenieros, los médicos y los abogados eran los profesionales de mayor éxito en la ciudad, mayor respetado, señor ingeniero, el abogado, señor doctor, el médico, señor doctor, y las otras profesiones, y la matemática, bueno, la matemática pura no existía, pero el profesor de matemática era ignorado, como hasta ahora todavía, ¿no? Y entonces yo observé eso, y entonces dije, bueno, para ser importante en esta ciudad, tengo que ser, bueno, médico. Mi vocación no era para médico. Mi madre, cuando mataba una gallina, yo me salía fuera de la casa. No podía ver matar un animal. Entonces la medicina no me entraba. Abogado, no, yo no tenía pasta para ser abogado. Bueno, no sabía ni qué era en el fondo eso. Lo único que se sabía eran que eran respetados, señor abogado, señor doctor, y bueno. Y eso, aunque parezca mentira, en el trato cotidiano tiene su importancia, porque entonces a uno lo atienden mejor, el mayor se le escucha, se le reconoce, ¿no? En cambio, el pobre profesor de secundaria, que era la alternativa que tenía, no. Y entonces yo quise ser ingeniero, de lo que sea, para ser, que traten de ingeniero. Y en Trujillo la única ingeniería que existía era ingeniería química. Y ya había descartado mis posibilidades de ir a Lima para estudiar en la escuela para ser ingeniero civil, que era lo que me atraía, pero más me atraía, ahora ya viejo, pienso que más me atraía por la formación matemática que recibían al ingresar a la universidad y los primeros años nada más. Ya después ya se pasaba la carrera propiamente dicha. Y ahora yo pienso que hacía mi vida si hubiera sido un ingeniero, y peor si era un ingeniero de escritorio, etc. Pero yo no tenía pues una visión del asunto, ni tampoco había quien me lo aclare. Conclusión. El año 1956 yo ingreso a la Universidad Nacional de Trujillo y estaba permitido estudiar 2 carreras simultáneamente. Elegí la Facultad de Educación para ser profesor de matemáticas en la especialidad. Para ser profesor de secundaria, especialidad matemática. Para eso tenía que estar 2 años en lo que se llamaba la Facultad de Ciencias, creo, así era el nombre, no me acuerdo bien. Esta facultad era una especie de estudios generales. No estaba lejos de ser ello, pero más o menos para entender algo parecido. Y ahí agrupaba a los alumnos que iban a ir a la Facultad de Educación para ser profesor de matemáticas, los biólogos que iban a ser biólogos y profesores de biología, y había la premédica, o sea, los muchachos que iban a estudiar para ser médicos, ¿está bien? Y entonces hacían los 2 años en Trujillo y a partir de ahí ya viajaban a Lima para hacer ya la carrera propiamente en San Fernando. Pues bien, entonces yo me escribí.
¿Cuál fue el ambiente que yo encontré en la universidad? El ambiente que yo encontré en la universidad, que dicho de paso, en la especialidad de matemáticas, o sea, la gente que iba a estudiar para ser profesores de matemáticas, está bien, encontré un ambiente que, aunque parezca mentira, coincidía con lo que yo quería. Yo decía, qué feliz sería si en Trujillo crearan la carrera de ingeniería civil. Y por coincidencia, casi muchos de los muchachos que estudiaban para ser profesores querían que se creara ingeniería civil en Trujillo. Y se formaron movimientos, discusiones en asambleas, y después se nombró ya un comité organizador para ir a hablar con el rector, con las autoridades. Bueno, y las autoridades escucharon un poco, pero dijeron, bueno, ¿ustedes tienen algún proyecto escrito sobre cómo, en base a qué? Y entonces un grupo, y que yo no estuve en ese grupo, viajó a Lima para informarse en la escuela de ingenieros cómo estaba organizado la ingeniería civil. Bueno, llegaron, total que eso costaba dinero, porque implementar una ingeniería había que ver a los profesores. Bueno, ¿quién iban a ser profesores? Seguramente a los ingenieros que estaban en Trujillo. Y los laboratorios, el hecho concreto es que costaba plata. Y por lo tanto, se desechó la idea. Y algunos de los alumnos optaron por viajar a Lima a cumplir su sueño. Y los que quedamos, es que nos quedamos pues para ser profesor secundario, y en mi caso la ingeniería química. Y entonces el año 56 me acuerdo que por una parte en la Facultad de Ciencias, ¿qué curso yo llevaba? Llevaba el curso de Cálculo 1. Y llevaba el curso de Geometría Analítica 1. Y llevaba el curso de Revisión de Matemáticas. Un curso de Física General 1. Y también creo que había un curso de Revisión. El curso de Cálculo lo enseñó Gilberto Tertierra, como ustedes recordarán. Fue mi profesor en San Juan, en el colegio. Fue mi profesor de primero y de cuarto año. Y fue nuestro asesor en la Academia Matemática que fundamos en el colegio. Y por lo tanto con él me unía una amistad, obviamente de respeto. Y él me enseñó Cálculo 1, que era un profesor secundaria. Y lo que digo, quisiera verlo desde el punto de vista constructivo, ¿está bien? No de crítica, ¿está bien? Porque yo respeto a quienes fueron mis profesores, porque pienso que hicieron lo que mejor pudieron hacer. Pero ese curso de cálculo, que podía haber sido un curso... los cursos en esa época eran anuales. El año académico comenzaba en abril y terminaba en diciembre. Y entonces ustedes se imaginan un año. Y en un año
no solamente en el curso de cálculo, sino en casi todos los cursos hicimos muy poco y bueno, sin ejercicios, sin laboratorios, y además saben que jóvenes. Y ya esa es una coyuntura de la época en que nos tocó vivir. No se olviden que la segunda semana, la segundo semestre de los 50, comenzaron a ver los albores de movimientos sociales. Por esa época, en la política, en el escenario nacional, habían fundamentalmente dos partidos, no sé si tres, pero uno el partido aprista y otro el partido de la gente acomodada que defendía los grandes intereses económicos. Y en esa época había muchas, no sé si muchos, pero habían movimientos estudiantiles. Yo recuerdo que cuando entré a la UNT, había muchos líos internos en la universidad por reclamos sociales. Ustedes deben haber escuchado a Lucho de la Puente, Luis de la Puente Uceda, y muchos otros luchadores socialistas. De la Puente estudié en la Universidad de Trujillo. Y yo recuerdo cuando habían en la universidad, en el patio, había pues mítines. Y entonces los estudios lo hacíamos un poco más pegados nuestros intereses a escuchar cosas que no era la carrera de matemáticas. Y entonces ahí a veces había un meeting y había clases, tocaba durante el meeting, íbamos al meeting, no íbamos a las clases. Y entonces no había control, y entonces había ese pequeño desorden. Y entonces ustedes se imaginarán que la producción y el aprendizaje no eran, pues, ni siquiera medianamente. Pero así nos movíamos, y así se movían las cosas, y entonces, pues, si uno aprendía un poquito de las cosas, en ese escenario en realidad no era un poquito, sino era bastante. Y en ingeniería química, que también lo hacía simultáneamente, recibí la enseñanza de estos cursos. Don Alfonso Chávez, mi profesor de geometría del espacio y trigonometría, esta vez me enseñó revisión de matemáticas. Don Alfonso ya en la universidad, y era ya más cuidadoso, ya no hacía las cosas que hacía en el colegio. Está bien, porque ya era otro ambiente, eran otras las competencias. Y entonces él nos enseñó, y hizo un bonito curso, donde recuerdo mucho que don Alfonso algunos ejercicios sacaba y nos enseñó. Él nos enseñó el libro, no como otro profesor que lo escondían. Este famoso libro de álgebra de Holland Knight. Ahí está, jóvenes, miren. Está un poco viejito, está medio roto. ¿Ya? Este libro tiene a la vez, viene en pareja con otro libro que es la solución de todos los ejercicios. Y oiga, y tiene ejercicios muy... Yo este libro lo recomiendo para cualquier joven que quisiera aprender una matemática buena al nivel de básico. Este libro, porque tiene ejercicios realmente de nivel. Está bien, y don Alfonso, claro,
no hicimos un estudio sistemático del libro, pero en esa época me acuerdo este libro era de una editora mexicana, que en Trujillo había unos agentes vendedores, y entonces esos agentes vendedores se hicieron nuestros amigos de los alumnos de matemáticas y nos traían muchos libros. Y en esa época pudimos comparar algunos de ellos. También en ingeniería química había un curso, el de geometría descriptiva. Este curso lo enseñó un joven ingeniero civil que había venido de la escuela de ingenieros el año anterior, y entonces era jovencito, era flaco, era muy elegante, muy riguroso, y entonces me acuerdo que se enseñó geometría descriptiva, la línea de tierra, las proyecciones. Miren, no sé por qué, pero ese curso no me gustó. No me gustó y no obstante que llevé el curso, no me acuerdo casi nada. Está bien, porque uno siempre pidió. No era que don Grimaldo hizo un mal curso, sino simplemente, no sé, algo faltaba ahí. El curso de geometría analítica y de cálculo 1, que ya cálculo 1 en matemática lo enseñaba don Gilberto Tresierra, y el curso de geometría analítica lo enseñaba don Virgilio Rosales. Don Virgilio Rosales sí fue un profesor bien metódico, elegante, limpio en la pizarra, escribía con buena letra, pero tenía un defecto como lo tenemos todos. O sea, era bien faltón y llegaba tarde. Entonces, también en un año que duraba el curso de geometría analítica, creo que no llegamos ni al estudio de las cónicas en general. Creo que la verdad que poco me acuerdo, ¿no? Poco me acuerdo. Y entonces no había casi una identificación con el aprendizaje. Pero en ingeniería química, el curso de cálculo y el curso de geometría analítica lo dictó un ingeniero de la escuela de ingenieros. Entonces dijimos, si es de la escuela va a ser bonito curso, o por lo menos pues, bonito en el sentido del contexto del ambiente que teníamos. Y efectivamente me acuerdo que hizo un curso bastante aceptable. Pero don Miguel Zamora también era un ingeniero civil y tenía como tal trabajo, sus obras, y entonces a veces llegaba tarde o no iba porque estaba revisando sus obras. Bueno, repito, no es crítica, sino es para ver el contexto global de cómo era la organización en nuestra universidad en aquella época, en donde había no había un control, no había quien supervise cómo las cosas se hacían y si se estaban haciendo bien o mal. Tengo una anécdota un poco desagradable, no la voy a contar, porque no es el momento, pero eso me marcó. Ustedes saben, y lo digo con honestidad, nunca a mí me desaprobaron, pero es en el curso de cálculo, por un episodio que realmente no lo considero justo, fui desaprobado. Y eso, no creo que por eso, pero quién sabe fue un factor.
En esa época, cuando a uno lo desaprobaban en diciembre, que eran los exámenes final, lo mandaban a marzo. El examen de lo que hoy se llama examen de rezagados, que actualmente se da 2 o 3 días después del examen final. En esa época a uno lo desaprobaban en diciembre y en marzo daba el examen de rezagado. No me presenté. Y no me presenté porque ya había determinado que mi vocación por la ingeniería química no era mi vocación. Y los olores, unos olores terribles que había en los laboratorios, el ácido sulfúrico, no sé qué cosa. Y peor, cuando nos dijeron que en esas vacaciones del 57, como práctica íbamos a ir a una ciudad que quedaba como a 5.000 metros cerca de Trujillo, Quirubilca, que queda a 5.000 metros al nivel del mar, donde se congela el agua. Dije, esto no es para mí. Entonces, el año 57, solo me quedaba una alternativa, solamente un camino: seguir para ser profesor de secundaria. Y como completar la información, cuando se negó, se frustró la idea de hacer ingeniería civil en Trujillo, muchos dijeron, bueno, lo que no pudimos ir a Lima, y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Solamente seguir el camino que tenemos. Por ahí surgió, no sé cómo, que no fui yo, la idea de que había la carrera de matemática pura. Y entonces todos nos mirábamos, ¿qué es eso? ¿Qué es la matemática? Por ahí dijeron, esto existe en San Marcos. Y entonces se formó una comisión para que viaje a Lima e investigue en San Marcos cómo es la carrera de matemática pura. Estamos en 1956, ¿está bien? Y entonces, jóvenes, eso costó un trabajo muy duro de idas, venidas, incertidumbre y tantas cosas que los jóvenes ahora deberían de conocer para que vean cómo se nació la matemática. Que costó, que lindo hubiera sido, que hubiera sido un crecimiento natural, motivado, de estímulo, de protección. Y entonces me acuerdo que al final, como corolario de esto, se crea la carrera de matemática pura en Trujillo a comienzos del 1957, cuando yo ingreso al segundo año de universidad. Y esta carrera debía durar 4 años. Y se hacía así. Los 2 años que se pasaba en estudio de la Facultad de Ciencias eran 2 años de estos 4. Y la carrera propiamente de matemática pura era 3º y 4º. Entonces surgieron 2 problemas fundamentales. Una, traer profesores. En Trujillo obviamente no había quien enseñe matemática pura, si no había nadie. O sea, no había alguien que hubiera hecho esos estudios. Y segundo, que se exigía un número mínimo de estudiantes para que funcione.
Y este número mínimo, que creo que eran 6, no lo teníamos por varias razones. Una, porque muchos de mis compañeros decían, matemática pura, ¿para qué? ¿De qué vive? ¿Qué es? ¿Cómo va a ser? Yo sabía pues que como el joven decía, si soy ingeniero, hago casa, construcción, soy médico, curo enfermo, etc. Pero el matemático, ¿qué hace? ¿Qué hace? Esa era nuestra realidad. Y entonces, muchos mis alumnos de la Facultad de Educación no se matricularon en matemática pura porque simplemente no sabían qué era y ante la incertidumbre prefirieron seguir su carrera normal. Después otros habían viajado a Lima, entonces eran poquísimos, no llegamos a completar el número para que existiera, sino también corríamos el gran peligro. Había gente que querían que esa especialidad recién nacida desapareciera, porque era un gasto inútil. La universidad iba a ser un gasto inútil en algo que no se sabe para qué, y para satisfacer caprichos de algunos poquitos. Entonces me acuerdo mucho, y esto es hasta una anécdota, que para completar el número de estudiantes, a los egresados de educación, que era ya a veces gente ya de cierta edad, eran ya viejitos, decíamos, hermano, matricúlate. No, pero ¿qué matriculación no quieres? No, matricúlate para hacer número, completar, y bueno, y después te retiras, pues, está bien. Y creo que no estoy muy seguro que hasta financiamos la matrícula, los gastos para que se matriculen, para que sobreviva la especialidad. El hecho que así hemos vivido casi como 2 años de incertidumbre. Ahora piensen ustedes, dentro de un ambiente así, ¿qué motivaciones habían pues para iniciativas personales? Era muy raro, y más la situación política, todo, ¿no? ¿Cómo se llama? Era momentos de realmente sobrevivencia. Pero tampoco quisiera dramatizar sobre esto, no es la idea. Pongámonos en el punto central, en el juicio correcto. El hecho es que vinieron algunos profesores egresados, porque también en San Marcos, que era la única universidad que formaba matemáticas puras, eran también pocos los estudiantes que estudiaban matemáticas, pero habían egresados, 3, 4, 5. Y en esa época graduarse de bachiller no era fácil, había que hacer una tesis. Entonces pocos eran los que se graduaban. Bueno, y cuando se viajó a Lima para traer profesores, dije, traemos egresados, pero ya sin título. El hecho es traerlo y el hecho es que esto funcione. Y entonces vinieron, me acuerdo en el año 1957, vinieron don Alberto Vidal, un joven egresado, que su campo de especialidad era física, y don Oscar Valdivia, que su campo era la matemática. Entonces, en esa época en la facultad, la facultad se llamaba Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. La matemática y la física no estaban independientes. Dentro de los 4 o 5 alumnos que habían, uno se dedicaba a la física, 3 a matemáticas, o al revés. Y la especialidad se hacía al andar, ¿está bien?
Y entonces cada uno descubría pues, que quería ser físico o ser matemático. Con don Oscar Valdivia como matemático, y hicimos, antes que nada, ya me estaba olvidando, en los cursos de cálculo, también de cálculo 1 y de cálculo 2 que también teníamos, estos jóvenes que vendían libros, cuando yo ingresé a la universidad encontré de moda que este libro de cálculo, el protector, este libro de Granville, recuerdo mucho, ya también está viejito, está roto por la mitad. Entonces este libro era el libro de moda en el curso de aprendizaje del cálculo. Miren, ahí tienen. ¿Está bien? Este es un libro, oiga, si hubiéramos hecho este libro bien, y nada más, sin conocer ningún otro, nuestra preparación hubiera sido más que buena. ¿Está bien? Pero se hizo, recuerdo, muy poco. Ya en el escenario que les he contado cómo era, muy poco se hacía. Y entonces, me acuerdo mucho que llegar a integrales múltiples de superficie, eso no vimos. Y el curso duraba un año, o sea, 9 meses, de abril a diciembre. Hoy cuando hacemos en un semestre de 16 semanas, por ejemplo en la católica, veo cuánto se avanza en una clase, se avanza duro. Como yo a veces anecdóticamente lo digo, y lo digo no estén pensando que yo quiero un poco criticar esa situación, no sé, con las ideas que uno puedan creer que tenemos. Pero no, nuestro comentario es objetivo, es práctico, para que nunca más se vuelva a cometer en lugar alguno. Yo a veces a mis estudiantes de letras le digo, ustedes están sabiendo más matemática que yo cuando completé mis 4 años de estudio de matemática. Y no es exageración. Hoy en un semestre veo cómo se avanza y bien. No es que avancemos bastante y el alumno no entiende, no comprende. No, el alumno responde. Y son gente, mis alumnos, que no van a ser matemáticos. Son gente de letras. Y veo que el joven responde si se le exige y si se da las condiciones ambientales adecuadas. Y hay motivación, hay todo, hay orden, hay disciplina. Así las cosas, pero eso no sabíamos que existía, ¿está bien? Entonces, este curso de cálculo fue así. Don Oscar Valdivia nos introdujo este libro. El análisis matemático, que recién se había publicado, el análisis matemático de Apóstol, de Tom Apóstol, ¿está bien? Es el libro de análisis, no de cálculo, que ahora Apóstol tiene, ¿está bien? Este libro, que él lo introdujo,
y que yo lo pude adquirir después ya de que había ya cuando yo era ya profesor. Era un libro que nos abrió los ojos. Mirábamos los primeros capítulos de teoría conjuntos. Fue la primera vez en el año, 58, en que yo ya hice el tercer año de matemática pura. Al ver este libro veía que cuánto tenía que aprender y que no sabía. Y es un libro pues de análisis, o sea, de cálculo, podríamos decir, con mayor exactitud, de cálculo avanzado. Pero si no conocíamos bien el cálculo básico, señores, este libro solamente fue un modelo de lo que teníamos que aprender. Y desgraciadamente don Oscar no pudo pues desarrollar en Trujillo mucho de este contenido porque simple y llanamente las bases no estaban dadas. Muy lamentable todo esto. Nuestros profesores en el tercer año que tuve fueron, además de don Alberto Vidal en física teórica, que ya eran áreas que la tomamos como una cultura de lo que era la física. Me acuerdo que llevamos un curso de física atómica con un ingeniero químico que había venido hace poco del Japón. Bueno, después geometría diferencial que nos dictó don... ¿cómo era su nombre? A ver un momentito que se me ha caído esta hoja. Gracias. Geometría diferencial lo había llevado con don Ernesto López Carranza. Don Ernesto López Carranza fue un egresado de San Marcos y también de la Escuela de Ingenieros porque había estudiado ingeniería mecánica. Entonces, bueno, hizo un curso bonito, me acuerdo, ya ordenado, ya más matemático. Comenzamos a ver ya por primera vez la matemática explicada más correctamente, con sus argumentos, todo eso. Pero éramos, me acuerdo, 4 alumnos. Esos alumnos fueron, me acuerdo, los 4 alumnos fueron Carlos Vargas, ya fallecido lamentablemente, Carlos Martínez, que cuando terminamos la carrera desapareció de Trujillo y ya no tenemos noticias de él, Juan Benítez, que sí llegó a ser profesor de la universidad, y él centró todo su interés en enseñar geometría analítica y cálculo, que creo que lo hizo bastante, por lo menos con toda seguridad, mejor que lo que habíamos recibido. Y bueno, y el cuarto fui yo. En ese año, 1958, salió la primera promoción, porque ya había hecho los 2 años de estudios generales de la Facultad de Ciencias y el tercero en el 57 y el 58 el cuarto.
Esta primera promoción estuvo integrada por Juan García, que llegó a ser profesor de la facultad, Pedro González Cueva, que ingresó a la docencia universitaria el año 60 junto conmigo. Luego Rogelio Yatas, que él fue el primer físico, él se orientó por la física. Y luego hubo una dama, Vilma González, que simplemente desapareció del escenario. El año 59, yo ingreso al cuarto año de matemáticas puras, o sea, el último, y como seguía mis estudios de educación, no los abandoné paralelos, entré también al cuarto año de la Facultad de Educación. Me acuerdo que di interés a la matemática pura y a educación asistía cuando podía, prestaba los cuadernos, como eran cursos de letras, psicología, metodología, y cosas así, más de didáctica, y trataba de aprobar ahí los cursos como sea, ¿ya? Y con las justas prestaba cuadernos, leía un poco y me prestaba los exámenes. Mi mayor atención fue en matemáticas. Entonces me acuerdo que el año 59, el último año, llevé cursos bonitos, el curso de variable compleja nuevamente con don Ernesto López Carranza, el curso de álgebra moderna, grupos, anillos, esas cosas que decíamos, que nombres tan curiosos. Me enseñó un profesor muy interesante, fue un personaje bastante especial, que fue don Eduardo León. Física teórica con don Alberto Vidal, y también llegó a Trujillo un profesor, don Pedro Castro Ochoa, quien nos enseñó estadística y lógica matemática. Y fue un año bonito. Recién comenzamos a sentir el calor de la matemática. Éramos 4 alumnos, como repito, ya, porque los 4 que he mencionado anteriormente. Y los cursos que yo... tengo una anécdota referente al profesor don Vicente Vega Loyola. Cuando yo, en el tercer año, me acuerdo, de educación, llevé un curso de probabilidades. Y el curso lo dictaba un profesor que era de Trujillo y que también tenía su fama. Pero la mayor fama de este profesor, y lo cuento porque forma parte de la cultura y el estatus de la matemática en el Trujillo de entonces, tenía una hermosa biblioteca. Él era soltero. Y entonces casi su diversión de su dinero lo hacía invirtiendo en comprar libros. Y entonces recuerdo mucho en su casa, iba, cuando lo visitaba, su casa, las 4 paredes de su sala
era lleno de estantes, del suelo hasta el techo de la pared, llenecito de libros. Libros y libros. Tenía una... Y entonces yo me acuerdo que visitaba mucho a don Vicente, más por ver su biblioteca. Y era celoso, no prestaba como así nomás, porque en Trujillo había la costumbre que uno prestaba libros. Y no se devolvían, pues, y entonces he perdido muchos libros prestándolo y después me olvidaba quién le había prestado y total se perdió. Uno de ellos fue la geometría analítica en Trujillo, que estudiábamos, fue el libro de Lehmann, que era de la misma editora del Granville de cálculo. Y lo he buscado y no lo encuentro, seguramente lo he prestado. Y entonces don Vicente me enseñó cálculo, pero fue mi profesor. Pero él, como estudioso y hombre aspirante, se matriculó en matemática pura. Quiso completar sus estudios y no ser simplemente profesor secundario. Y entonces fue mi compañero de estudios. Me acuerdo que llevamos el mismo curso de álgebra con el profesor Eduardo León. ¿Y cómo es el destino? Yo el año 60, 61 después fui profesor en la universidad. Y don Vicente, como era también ya de edad y también no dejaba de enseñar, la matemática puro lo hizo pues a cuentagotas. Y entonces, ¿sabe qué? Pasó a ser mi alumno. Entonces fue mi profesor, mi compañero de estudio y mi alumno. Yo obviamente, y lo digo con satisfacción, siempre lo respeté como tal. Me acuerdo que un problema eran los exámenes, y a veces el examen era oral. Como eran poquitos alumnos, entonces se podía hacer el examen oral. Entonces me acuerdo que le tomé examen oral y era un problema para mí hacerle preguntas. Y también para él, ¿no? Que se sentía un poco fastidiado, no sé qué. Bueno, el hecho concreto es que el año 59 terminamos los estudios. Y algunos de nuestros profesores, como el profesor Oscar Valdivia, y como eran simples egresados y también querían completar sus estudios, sacar su doctorado. En esa época no había maestría, de bachiller era bachiller y doctor, no había maestrías. Y entonces don Oscar, me acuerdo que viajó a Alemania a completar sus estudios. Don Alberto Vidal quedó. Con don Alberto Vidal hicimos una amistad muy grande. Yo iba al alojamiento donde ellos, con Valdivia y todos los profesores, y siendo alumno yo me hice muy amigo de ellos, iba a conversar, me contaban las historias de San Marcos. Ahí fue donde por primera vez escuchaba los nombres de Tola, Ampuero, Ramos, Reati, aun cuando no los conocía todavía, sabía ya que enseñaban y tantas cosas. Eso me ayudó mucho en mi formación, sobre todo para aprender qué había en el país en matemática y eso Y don Alberto, me acuerdo que me aconsejaba mucho. Ustedes comprenderán que en Trujillo en esa época, cuando estábamos todavía estudiantes, ya con veintitantos, 21, 22 años, muchos de mis compañeros ya tenían sus enamoradas. Me acuerdo mucho, uno se casó y me hizo padrino de su hija.
Pero Vidal me dijo, Alejandro, usted va a tener que hacer estudios de posgrado. Así que nada de estar a tener entretenimientos que no sean los estudios. Y yo le hice caso. Y entonces me acuerdo pues mucho que casi todos ya tenían chicas, se casaron. Y yo hasta un poco ya de edad mantenía cierto aislamiento, hasta preocupé a mis padres un poco, ¿no? ¿Qué le pasa a esto? Y entonces fue así como yo pude salir al extranjero. Pero ya me estoy metiendo en un terreno que no es el objetivo de esta breve charla matemática. Jóvenes colegas, miren, el año 1959, cuando terminamos nuestros estudios, que casi todo era más o menos la evolución de la matemática en la Universidad de Trujillo, qué es lo que se estaba aprendiendo y hasta dónde llegamos. Hasta cursos ya un poco ya mejores de cálculo, curso de álgebra moderna, curso de geometría diferencial, la topología todavía no entraba, también no había curso de topología. Y sobre todo el mundo se abrió un poquito más, pero hasta Lima, ahí ese era nuestro conocimiento. ¿Y cuál sería el mensaje que quisiera dar de este periodo estudiantil? En primer lugar, quisiera decir, sobre todo a los jóvenes, y aún mis colegas relativamente jóvenes, que son profesores, que uno debe formarse y un deseo de hacer algo. Y conseguir ese algo a veces no es fácil. Con lo que les he contado un poco, ustedes comprenderán que no fue fácil el que mantener que sobreviva la matemática en Trujillo, pero se pudo hacer, se pudo mantener. Y creo que la creación de la matemática pura, aunque en esa época todavía no era muy pura, fue un acontecimiento muy feliz en la universidad. Porque, no obstante que no éramos conscientes, porque no conocíamos, porque ignorábamos el valor que tiene la matemática en la evolución de la humanidad, en particular en el progreso de la ciencia, en el progreso de la tecnología. No sabíamos mucho de eso. Se hablaba que la matemática es importante, así como todo el mundo dice, la matemática es importante, sí es útil, pero no se sabe exactamente por qué. Igual estábamos, pero intuíamos que estábamos en el camino correcto. Y la universidad, debo reconocer y aplaudir que a partir de entonces la especialidad se mantuvo y creció. Pero hasta ahí nomás nos quedamos. Que esta promoción, estas dos primeras promociones que salieron, el 58 y el 59, fue la que cargó con la responsabilidad académica
y administrativa para que en los años venideros, en la década de los 60 y con nuevos egresados, la matemática y después la física ya se independizó, y después la creación de la estadística, y algunos se orientaron por el campo de la estadística, y entonces de ahí comienza ya a crecer. Si bien hasta acá me quedo, porque hasta acá está limitado el objetivo de esta charla, quisiera decir dos palabras del futuro. El futuro tampoco fue muy fácil, siempre hemos tenido dificultades, líos, pleitos, incomprensiones a veces dentro del interior de la especialidad, como a veces ocurre en todas partes. Es muy difícil, salvo lugares muy ideales que viven en ambientes ya completamente ideales, pero siempre el hombre es hombre y lleva también todos sus defectos. Y creo que hoy, hasta el año 89, comienzos del 89, en que estuve hoy todavía en la Universidad de Trujillo, creo que lo sembrado tuvo sus frutos y ya surgieron nuevas generaciones de jóvenes que se han doctorado, algunos en el extranjero, pero aún así todavía hay incomprensiones. En la actualidad estoy informado, que siempre trato de informarme cómo va Trujillo. Todavía, lamentablemente, más que incomprensiones, parecería que no hubiera mayores motivaciones para seguir adelante en muchos, pero hay poquísimos, que están haciendo labor muy loable, que mantienen una revista ya de carácter internacional con artículos muy buenos. Y eso nos satisface mucho, porque vemos, cuando nos trasladamos al pasado y hacemos una revisión más o menos de cómo fueron los primeros pasos, vemos con mucha satisfacción que nuestros egresados están en todo el país, inclusive en Lima, inclusive en la Universidad Católica. Muchos de nuestros egresados vinieron como profesores. Eso ya nos explica que el nivel se mejoró bastante, y diríamos que aún, no pues de modo generalizado, pero ya se comenzó a enseñar ideas matemáticas que se cultivaban en centros ya de gran prestigio internacional, y eso nos satisface mucho. Muy bien, con esto damos por culminado esta breve charla número 13, y estoy pensando, nada más para continuar esto, la breve charla número 14 sería describir el periodo 1960 hasta mitad del 62, en que hay muchas cosas bonitas que narrar, y creo que ahí ya nos quedamos, ya veremos. ¿Está bien? Todo esto no es con un carácter de egocentrismo de mi parte, sino que para hacer objetivo las cosas que hable, hay que mostrar pues hechos,
y los hechos pues son los que se están mostrando. Y entonces de esa manera esperamos contribuir a la cultura histórica de la evolución de nuestra matemática en nuestro país y sobre todo en el norte. Muchas gracias, amigos, y entonces será hasta otra oportunidad. Muy amables por vuestra atención. Buenas noches.